La definición según la OMS dice que esta enfermedad se caracteriza por un disturbio en la personalidad, del pensamiento, delusiones bizarras, o sea, ideas delirantes bizarras, percepciones alteradas en la cual puede haber alucinaciones de todo tipo, ¿no? O sea, ya sea alucinaciones auditivas, visuales, táctiles, respuestas emocionales inapropiadas, un grado de autismo. Estos síntomas son experimentados en presencia de conciencia clara y generalmente capacidad intelectual conservada. Es una característica también de la generalmente estos pacientes presentan esa conciencia conservada y su capacidad intelectual también. Eh, el concepto de esquizofrenia tiene de origen dos términos, que es del griego hechizo, división que es decisión y frenos mente, o sea, sería una división de la mente, ¿verdad? Los datos, alrededor de uno en 100 personas desarrollan la esquizofrenia a lo largo de la vida. Son semejantes prácticamente en todo el mundo esto. Las mujeres se presentan con retraso medio de 3 a 4 años, probablemente a causa del efecto protector de estrógenos. Es igual en hombres y mujeres, pero generalmente los síntomas pueden iniciar con mayor frecuencia en varones, como mencioné acá, por el factor protector de estrógenos en las mujeres. Pero en general es igual en mujeres y hombres. Dos partes, dos terceras partes de la psicosis esquizofrénica evolucionan hacia la cronicidad. El número total de personas con esquizofrenia aumenta con la edad de muestra estudiada. El número de muestras de esquizofrenia varía con la edad de muestra. En la etiología hay varias hipótesis. Uno es el de neurodesarrollo, en la cual habla que el cerebro sufre una alteración durante su desarrollo, principalmente en el segundo trimestre intraútero, que da lugar a síntomas que se manifiestan solo cuando se utilizan áreas disfuncionales disfuncionantes, perdón, en la adolescencia. Entonces, esta teoría dice que ya hay alteración durante el embarazo y los síntomas se manifiestan solamente cuando se utilizan algunas áreas disfuncionantes del cerebro. Hay alteración en la migración neuronal, en la alteración en la sinaptogénesis. Eh, Indicia a favor de la hipótesis en el desarrollo, estudios de neuroimagen en los que las alteraciones cerebrales están presentes en el primer episodio y son estáticas, lesiones cerebrales en el segundo trimestre del embarazo como las hambrunas, infecciones víricas, estrés emocional grave, aumentan el riesgo de presentar esquizofrenia en el futuro. Eh, Trabajos longitudinales recientes muestran que al menos un subgrupo de pacientes presenta una disminución del volumen cerebral mayor, no esperado en los primeros años de la enfermedad. Factores indirectos como el cortisol secundario, el estrés pueden producir muerte neuronal o disminución al neurogénesis en áreas cerebrales. Estas son algunas vías dopaminérgicas. Eh, la heredabilidad de distintos trastornos mentales. Esto puse acá para comparar, ya que estos son prácticamente los trastornos mentales más frecuentes. Para que se acuerden un poquito ahora, el trastorno bipolar es el que tiene más potencial de heredabilidad y le sigue prácticamente la esquizofrenia, en un 60%. Bueno, para que se dé la enfermedad tiene que haberse una conjunción de factores. Tiene que haber genes susceptibles más factores ambientales, lo cual se desarrolla la enfermedad. Bueno, en las imágenes, en estudios de imágenes, lo que podemos ver cuando un paciente tiene esquizofrenia, podemos ver ventrículos laterales aumentados, el ventrículo medio, los supracorticales aumentados y menor tamaño del vértice cerebeloso. Esto generalmente se da más cuando un paciente presenta sintomatología negativa. Vamos a estar hablando de lo que es la sintomatología negativa. También en la resonancia magnética hay un aumento del volumen de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo, aumento de los líquidos cefalorraquídeos, menor volumen del hipocampo, menor volumen del giro temporal, falta de lateralidad normal de los hemisferios cerebrales, aumento de los caudados. Hay también se habla también de factores infecciosos víricos en sujetos predispuestos genéticamente, producen trastornos neuroquímicos, encefalitis, cambios de estructuras degenerativos. O sea, también hay en el desarrollo de la enfermedad puede estar presentes factores infecciosos también. Factores de protección, antecedentes familiares de psicosis afectivas, ausencia de complicaciones obstétricas. Por eso siempre es importante
en la anamnesis, en la historia clínica, preguntar sobre el parto, cómo fue, si fue un parto normal, un parto complicado. También son factores de protección el buen apoyo social, un buen nivel de inteligencia, buena memoria verbal y vigilancia. Son factores de protección. Factores de riesgo: sexo masculino, comienzo precoz, mal ajuste premorio, consumo de drogas o abuso de drogas, nivel socioeconómico bajo. Criterios diagnósticos tenemos a través del DSM-5, en la cual habla que el criterio A habla que tiene que haber 2 o más de los siguientes síntomas cada uno de ellos presentes durante una parte significativa de tiempo durante un periodo de un mes, o menos si se trató con éxito. Al menos uno de ellos tiene que ser el punto 1, 2 o 3. El 1 habla de delirios, el 2 alucinaciones, el 3 discurso desorganizado, el 4 comportamiento muy desorganizado catatónico, el 5 síntomas negativos. El criterio B habla durante una parte significativa del tiempo de inicio del trastorno, el nivel de funcionamiento en uno o más ámbitos principales como el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado personal, está muy debajo del nivel alcanzado antes del inicio. O cuando comienza en la infancia o la adolescencia, fracasa la consecución del nivel esperado de funcionamiento interpersonal o académico laboral. El C, los síntomas continuos del trastorno persisten durante un mínimo de 6 meses. Este periodo de 6 meses ha de incluir al menos un mes de síntomas o menos si se trató con éxito que cumplen el criterio A, es decir, síntomas de la fase activa, y puede incluir periodos de síntomas prodrómicos o residuales. Durante estos periodos prodrómicos o residuales, los signos del trastorno se pueden manifestar únicamente por síntomas negativos o por 2 o más síntomas enumerados en el criterio A presente de forma atenuada. Se han descartado trastorno esquizoafectivo, trastorno de depresión o trastorno bipolar con características psicóticas. Hay que descartar eso. El E, el trastorno no se ha de atribuir por efectos fisiológicos de una sustancia o una afección médica. El F, si existe antecedentes de un trastorno del espectro autista o de un trastorno de comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se hace si los delirios, alucinaciones, o sea, los síntomas son muy notables. Además, los otros síntomas requeridos para la esquizofrenia también están presentes durante el mínimo de un mes. Algunos subtipos de la esquizofrenia: tenemos el tipo paranoide, en la cual tiene que cumplirse ciertos criterios, en la cual el criterio A habla de preocupación por una o más ideas delirantes o alucinaciones auditivas frecuentes. El B, no hay lenguaje desorganizado, ni comportamiento catatónico desorganizado, ni afectividad aplanada e inapropiada. Eso sería para el paranoide. Para el tipo desorganizado, predomina un lenguaje desorganizado, un comportamiento desorganizado, afectividad aplanada. No se cumplen criterios para el tipo catatónico. El tipo catatónico está dominado por al menos 2 de los siguientes síntomas: inmovilidad motora manifestada por catalepsia, incluida la flexibilidad cera o estupor. Flexibilidad cera sería que el paciente adopta postura que el examinador le impone. El paciente mantiene ciertas posturas por más que sea incómodo y por mucho tiempo. 2, actividad motora excesiva, negativismo extremo, peculiaridad del movimiento, ecolalia, que sería repetir lo que uno le dice, o ecopraxia, también repetir los movimientos que uno hace. Nuestro tipo de diferenciado, un tipo de esquizofrenia que están presentes los síntomas del criterio A, pero no cumplen el criterio del tipo paranoide desorganizado catatónico. El tipo residual: ausencia de ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado y comportamiento catatónico o gravemente desorganizado. Lo que hay manifestaciones continuas de la alteración, como indica la presencia de síntomas negativos o 2 más de los síntomas numerados en el criterio A para la esquizofrenia presente de forma atenuada. Entonces sería, según la clasificación del CIE-10 también, habla de tipo paranoide, hebefrénica, catatónica, indiferenciado, residual y simple. El DSM-5 habla del tipo paranoide, desorganizado, catatónico, indiferenciado y residual. La clínica, como mencioné, vamos a hablar de
Los síntomas positivos y negativos principalmente. Los síntomas positivos serían las alucinaciones, en la cual ustedes saben que es una percepción sensorial experimentada con un completo convencimiento de realidad, pero ocurre sin estimulación externa del órgano sensorial implicado. O sea, uno percibe algo que no existe, pero tiene convencimiento de que es real. Esas serían las alucinaciones. Y las asociaciones pueden ser, las más frecuentes son las auditivas, como mencioné, también están las visuales, también puede haber táctiles, olfativas. Eh, entonces, eh, para hablar de síntomas positivos tiene que haber alucinaciones. Otros síntomas son las ideas delirantes, eh, que sería la falsa creencia basada en una inferencia incorrecta relativa a la realidad externa que es firmemente sostenida. O sea, creer firmemente algo que no es, ¿verdad? Entonces sería la idea delirante. Las ideas delirantes son muchas. Una de ellas sería la idea delirante paranoide o de persecución, la de grandeza, ideas místicas, ideas delirantes bizarras. Entonces, también tiene que estar presente ideas delirantes. Tiene que haber alteración en el lenguaje, un discurso o conducta desorganizada, una conducta catatónica, agitación. Estos síntomas positivos, según hay alguna hipótesis que se deben por la hiperactividad dopaminérgica a nivel del mesolímbico. Entonces hay una hiperactividad de la dopamina. Síntomas negativos, hay un aplanamiento afectivo en la cual hay ausencia o casi ausencia de cualquier signo de expresión afectiva. O sea, prácticamente no hay una expresión afectiva. Retraimiento emocional, falta de interés a la vida diaria o asumir compromiso afectivo. Pasividad, apatía, falta de espontaneidad, alogia, en la cual hay un empobrecimiento del pensamiento, abulia, disminución o pérdida de interés o voluntad de realizar cosas, anedonia, incapacidad de sentir placer, apatía, falta de emoción. Esto se debe por déficit de dopamina. El anterior era por una hiperactividad y estos síntomas negativos, hay hipótesis en la cual hablan de una déficit de dopamina a nivel de la corteza prefrontal, dorsolateral y ventromedial. Hay también signos cognitivos, por eso justamente anteriormente se le nombraba como demencia precoz, afecta también la parte cognitiva. Hay incoherencia en las asociaciones, alteración en la fluidez verbal, neologismo, o sea, formación de nuevas palabras, problemas para enfocar y mantener la atención, alteraciones del procesamiento de información, alteraciones de la concentración. Esto habla de un déficit de dopamina también, ¿no? Hay síntomas agresivos y hostiles, son hostiles, abuso verbal, físico, puede haber automutilaciones, inclusive puede haber suicidio y alteraciones en el control del impulso. La parte afectiva también puede estar afectada, puede haber un humor depresivo, de ansiedad, de culpa, tensión, irritabilidad, preocupación. Esto sería un déficit de dopamina a nivel de la corteza prefrontal, dorsolateral y ventromedial. La forma de inicio generalmente es la más frecuente, la insidiosa. Puede haber también en forma rara la de inicio brusca. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de lo que es el paranoide, en la cual hay delirios, generalmente la de persecución, la alucinación, puede haber alucinaciones, las más frecuentes son las auditivas, robo del pensamiento, eco del pensamiento. También la esquizofrenia esfrénica, en la cual hay alteraciones en la esfera afectiva, frialdad, culpa, absurda, incapacidad de planificar, simpleza y absurdidad de la conducta, preocupación excesiva por cuestiones filosóficas. Estos pacientes se caracterizan a veces por risas inmotivadas, puede tener crisis de agitación y a veces alucinaciones. La catatónica, como ven ahí en la imagen, se caracteriza por una desorganización de la conducta, puede haber estupor o excitación, hiperactividad sin fin, autismo, negativismo, oposición, ecolalia, maniobrismo y estereotipia. Como ven en la imagen, este paciente, por ejemplo, presenta posturas extrañas. Esto sería, si uno le impone cierta postura y el paciente mantiene esa postura ahí por un tiempo, eso sería la flexibilidad seria, por más que sea incómodo esa postura, permanecen ahí por mucho tiempo.
El curso clínico de la esquizofrenia es una enfermedad que cursa en forma de múltiples brotes, 90%. Se caracteriza de eso, en la cual puede haber brotes entonces. La repetición de los brotes agudos induce a una pérdida progresiva de la capacidad cognitiva, sociolaboral y funcional, más acusada en los primeros 5 años. El objetivo básico son el tratamiento eficaz de los brotes, la rehabilitación funcional y prevención de recaídas, ¿no? La esquizofrenia es una enfermedad de evolución crónica y discapacitante. Eh, la vida media de los pacientes se acorta en un 10% con respecto a la población general. Del conjunto de pacientes ingresados por un primer episodio psicótico en un hospital, un tercio no recae en los primeros 2 años. Hasta un 20% evoluciona con síntomas crónicos y gran discapacidad. Estos serían algunos factores que afectan el curso de la esquizofrenia. Es un círculo vicioso, la falta de tratamiento, ¿verdad? En la cual hay retraso del tratamiento en el primer episodio, recuperación y abandono del tratamiento, en la cual hay recaída, y progresión y cronosidad de la enfermedad y también una resistencia al tratamiento. Factores de buen pronóstico: estrés psicosocial elevado asociado al inicio del brote psicótico, pertenencia a una minoría étnica, antecedentes familiares de trastornos afectivos, predominio de síntomas positivos presentes durante corto tiempo. También otros factores de buen pronóstico: buen ajuste premorio, inicio agudo de los síntomas, menor número de episodios psicóticos, menor duración de estos, adhesión al tratamiento farmacológico, ser mujer, estar casado, varones, bajas emociones pesadas en la familia, menor duración de los síntomas antes de recibir el tratamiento. El tratamiento, tenemos los antipsicóticos, los antipsicóticos típicos y los atípicos, ¿verdad? Los típicos tienen un mecanismo de acción en el cual son antagonistas de los receptores D2. Como vieron, la sintomatología, hay teorías en las cuales hablan de la causa de la sintomatología positiva, principalmente, o sea, las alucinaciones, los delirios, la conducta desorganizada, se van principalmente por la hiperactividad dopaminérgica. Entonces, estos antipsicóticos lo que hacen son antagonistas de la dopamina, ¿verdad? Y los que más se conocen son los típicos. Estamos hablando del haloperidol, ya sea inyectable, comprimido o de depósito, ¿verdad? También tenemos la tiroidiazina, protiazina y aldolecanoas. El aldolecanoa sería el haloperidol depósito, ¿verdad? Tiene una presentación de 50 miligramos. Esto sería un haloperidol de liberación lenta, o sea, se va liberando lentamente en el cuerpo, por eso sería de depósito. Se utiliza bastante en pacientes que no aceptan el tratamiento y que hacen de forma irregular. Entonces uno le va aplicando mensualmente el, el medicamento y de esa manera asegura que esté recibiendo bien el tratamiento. Después tenemos los atípicos. Los atípicos son antagonistas también del receptor dopaminérgico, pero también de serotonina. Tenemos la clozapina, la risperidona, olanzapina, quetiapina y aripiprazol. Pero tiene una ventaja sobre los típicos, que tienen menos reacción adversa, principalmente las reacciones rapiamidales, ¿verdad? Entonces, esa sería su ventaja de estos medicamentos atípicos. De estos, que más se suelen utilizar son la risperidona, olanzapina y quetiapina, ¿no? Entonces, tienen, como mencioné, tienen la ventaja de que producen menos efectos adversos. Bajo riesgo de efectos secundarios rapiamidales serían las ventajas de los antipsicóticos atípicos, ¿no? Y eso hace que, eh, por la ausencia de ese riesgo de producir esas reacciones rapiamidal, hay mejor adherencia al tratamiento, menor riesgo de disinencia tardía, o sea, alteración de movimientos, hay movimientos involuntarios, menos efectos motores, menos disforia, mejoría cognitiva, menos síntomas negativos secundarios, ¿no? Entonces, esto sería la ventaja de los antipsicóticos atípicos frente a los típicos. Eso sería lo que es la esquizofrenia. Les traje un caso clínico para compartir con ustedes. Si alguien puede leer, hay un voluntario.
Bueno, voy a leer yo si les parece. Eh, el paciente fue persuadido o sea, el motivo de consulta, el paciente fue persuadido por su hermano para que busque ayuda en el hospital psiquiátrico porque tenía reacciones violentas y pensamientos suicidas. 5 semanas antes había atacado a su madre sin advertencia y pegándole salvajemente hasta que su hermano fue en su ayuda. Durante la semana siguiente tuvo una cantidad de explosiones agresivas y varias veces amenazó con quitarse la vida. Explicó que el ataque de su madre, diciendo que ella había tratado de perjudicarlo y que había recibido instrucciones de una fuerza extraterrestre para pegarle. Después del ataque se encerró en sí mismo, absorbido en sus propios pensamientos, a menudo hablaba solo, aun cuando otras personas estuvieran alrededor. A veces su familia tenía la impresión de que escuchaba voces que otras personas no podían oír. Dijo a su hermano mayor que tenía miedo de atacar a alguien o de matarse, temía de perder el control de sus propios actos. Antecedentes: el paciente creció en una zona rural del país, era el segundo de 10 hijos, su padre tenía tierras pero era adicto al opio y trabajaba muy poco, la madre trabajaba en la granja sembrando cereales. El paciente dejó la escuela en el 9º grado para seguir estudiando música, se fue de la casa y pasó los últimos años de su adolescencia en la casa de un músico, un viejo amigo de su padre, quien le enseñó a tocar guitarra. Aprendió a tocar bastante bien y se convirtió en un apasionado por la música. Tocó guitarra por varios conciertos, pero nunca pudo conseguir un trabajo fijo y ganar suficiente dinero para mantenerse. El hermano mayor, un maestro, le ayudaba financieramente. Eventualmente, a los 23 años, el paciente se mudó con él. Se llevaban razonablemente bien siempre y cuando su hermano no interfiriera con su voluntad de estar solo. Antes de la enfermedad, había sido bastante ambicioso con respecto a su actividad. Quería convertirse en un gran músico. Solía sentarse durante horas solo en su habitación para tocar la guitarra. Sin embargo, no le gustaba tocar en presencia de otros y se mostraba indiferente a la alabanza o críticas. Su interés por la música era abrumador y tenía poco contacto social. No se lo veía interesado en tener novia ni tenía amigos íntimos de su mismo sexo. Para estos actuales, el paciente era joven bien parecido, estaba vestido apropiadamente. Al ser examinado estaba tenso, hablaba rápido y en forma excitada. Tenía tendencia a agitar la mano sin razón aparente. Su conversación estaba interrumpida por interpolaciones, de vez en cuando se le volvía incoherente e incomprensible. Se sonreía superficial e inapropiadamente. En la expresión de su afecto era cerrado. Se enojaba al hablar de su madre, decía que ella lo hubiera querido muerto. Expresaba temor porque un poder extraterrestre llevaría su mente a otro planeta. Explicaba que este poder controlaba sus pensamientos y le daba órdenes para lastimar a las otras personas. Aparentemente el poder extraterrestre hablaba sobre la situación eh, de Ibrahim. Le decía que su madre lo quería ver muerto y le habían dado instrucciones para matarla. Los últimos días antes de la internación, Ibrahim consideró la idea de matarse para impedir que el poder extraño tomara totalmente el control de él. Pues este paciente presenta ya síntomas de ideas delirantes y también de alucinaciones auditivas principalmente, ¿verdad? Eh, ¿Qué diagnóstico les parece que es? Esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia paranoide. Así mismo. El tratamiento, este paciente tiene mal pronóstico, como vimos. Sexo masculino, antecedente familiar de trastornos mentales. El padre era adicto, entonces no tiene buen pronóstico, ¿verdad? Si este paciente acude a consulta, vemos esta sintomatología, esta
estos síntomas y signos, hacemos el diagnóstico de esquizofrenia, evidentemente descartando otra patología, iniciamos ya un antipsicótico, ¿verdad? Lo que más se utiliza de elección son los antipsicóticos atípicos. Este paciente presenta sintomatología positiva principalmente, o sea, esas alucinaciones y delirio. Entonces, le damos, ya sea, en este caso lo que más se utiliza son risperidona y olanzapina. Podemos darle risperidona, en la cual hay algunos estudios, algunas evidencias, en la cual hablan que es más útil para síntomas positivos. Es muy poca la diferencia, pero según hay evidencia de que sirve más para la sintomatología positiva. Entonces, se le puede iniciar risperidona. La risperidona viene en varias presentaciones. Viene presentación de 3 miligramos, de 2 miligramos, 1 miligramo, viene comprimido, viene en gotas. Eh, Ahí también parece inyectable, aunque acá en Paraguay no conozco que haya. En otros países al parecer hay. Eh, entonces se puede iniciar la risperidona, eh, y se le va evaluando al paciente. Generalmente estos pacientes presentan de por vida la patología. Entonces, pero eso, como mencionamos, 20% pueden evolucionar hacia la cronicidad. Algunos se mantienen bastante bien, o sea, son muy funcionales inclusive. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta con respecto a la esquizofrenia. Creo que no, doctor. Bueno, entonces vamos a terminar la clase hoy, a no ser que haya otra pregunta. Ok, bueno, terminamos la clase hoy. Nos vemos el próximo lunes, a las 17 horas. Hoy tuve un inconveniente, por eso no inicié a esa hora. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Tristeza. Amiga, não tem uma alma viva no restaurante.